Atención México. Estados Unidos acaba de acusarte de algo muy grave. Usar tu territorio para que mercancía china entre a su mercado evadiendo aranceles. La Casa Blanca lo llamó triangulación y puso una cifra sobre la mesa que llega hasta los 303 mil millones de dólares. Una acusación directa contra la palabra de México y contra el TEMEC. Distente un segundo y procesa esto. El mismo informe que lanza esa cifra reconoce, en su propio texto, que no tiene pruebas sólidas de que existe delito. Y la pregunta que todo México se está haciendo ahora mismo es esta. ¿Cómo respondió Sheinbaum a una acusación tan grande sin ceder terreno? Quédate, porque te voy a mostrar el movimiento exacto que nos usamos para dejar a Washington sin argumentos, y por qué ese movimiento podría cambiar cómo México negocia con Estados Unidos de aquí en adelante. Y esto apenas comienza. Vamos a ser claros desde el principio. Aquí hay una protagonista que responde con datos, y un antagonista que lanzó una acusación con una cifra gigantesca, pero con una historia detrás que apenas empieza a destaparse. Del lado del ataque está la administración de Donald Trump, que decidió colocar a México en la misma lista que utiliza para señalar a otros países como intermediarios de China. Del otro lado está Claudia Sheinbaum, que respondió sin subir el tono, pero sin ceder ni un centímetro. Escuchen bien lo que significa esto. Ya viste en el gancho que el propio informe de la Casa Blanca tiene una grieta importante. Lo que todavía no sabes es el tamaño exacto de esa grieta y por qué cambia por completo cómo debes leer esta acusación. Y ese es exactamente el terreno donde Sheinbaum decidió pelear esta batalla, no con gritos, sino con hechos. Y lo que viene ahora tiene nombre, cifra y fecha exacta. Pero aquí viene lo más fuerte, porque esta historia tiene capas que la mayoría de los canales no te está explicando. Primero, te voy a mostrar la cifra exacta que Washington puso sobre la mesa y por qué esa misma cifra tiene un rango tan amplio que debería hacerte dudar de su precisión. Segundo, te voy a revelar en qué categoría exacta puso Estados Unidos a México y con qué países lo compartieron, algo que cambia completamente la lectura de esta acusación. Tercero, hay una frase de Sheinbaum que resume toda su estrategia de respuesta y que se está repitiendo en varios medios internacionales. Y cuarto, lo más importante de todo, te voy a contar qué fue lo único que México sí recibió de esta acusación y por qué ese único punto podría ser la jugada más inteligente de todas. Quédate hasta el final porque la última pieza cambia completamente la historia. Vamos a poner esto en contexto, porque los números por sí solos no dicen nada hasta que entiendes lo que representan. El pasado 13 de agosto de 2026, el gobierno de Estados Unidos colocó a México entre más de 40 países señalados por permitir, supuestamente, que los exportadores chinos utilicen su territorio como ruta intermedia para reducir o evadir los aranceles que Washington aplica directamente a los productos chinos. Distensión por un segundo. 40 países. No es una lista pequeña, y México aparece justo en la categoría que Estados Unidos llama Diversified Scale Leaders, junto con Canadá, la Unión Europea, India, Israel, Japón, Corea del Sur y Taiwán. Es decir, México está en la misma categoría que algunos de los socios comerciales más importantes del mundo, no en una lista de países marginales. Y aquí es donde todo se pone todavía más interesante. El propio reporte estadounidense, titulado La gran estafa del transbordo, calcula que el valor anual de mercancía transbordada podría estar entre 40 mil millones y 303 mil millones de dólares. Distente un segundo y piensa en ese rango, de 40 mil millones a 303 mil millones. Es una diferencia de casi 8 veces entre el escenario más bajo y el más alto. Washington toma como referencia central 75 mil millones de dólares, con pérdidas fiscales de entre 19 mil y 26 mil millones, y hasta 450 mil empleos estadounidenses supuestamente afectados. Pero escucha bien lo que viene ahora, porque esto es lo que nadie está diciendo abiertamente. El mismo informe reconoce que ese cambio en los flujos comerciales, por sí solo, no demuestra que todas esas operaciones sean ilegales. Washington está usando una cifra alarmante, con un rango tan amplio que ellos mismos no tienen certeza exacta, para presionar políticamente antes de tener pruebas concretas. Y frente a eso, la respuesta de México llegó rápido y sin rodeos. Durante horas, después de que se conoció el informe, la Casa Blanca no ofreció ninguna prueba adicional más allá del documento inicial. Ningún caso concreto. Ninguna empresa mexicana señalada con nombre y apellido. Solo una cifra gigante. Y un rango tan amplio que parecía más una advertencia política que una acusación con evidencia sólida.
Como un jugador de ajedrez que lanza una amenaza sin mostrar todavía sus piezas, Washington esperaba presionar a México antes de que la presidenta pudiera reaccionar con claridad. Y entonces, en su conferencia matutina, ocurrió algo que cambió por completo el tono de la conversación. No fue improvisación, fue una respuesta ejecutada con precisión, en 3 movimientos. Primer movimiento, el rechazo directo y documentado. Sheinbaum fue clara. Les hemos demostrado en varias ocasiones que no es así. No fue una negación vacía. Fue la afirmación de que México ya había mostrado a la Secretaría de Comercio, ya a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la USTR, que no existe el esquema que Washington describe. Segundo movimiento. La explicación técnica que desactiva la acusación. La presidenta detalló que la mercancía que llega a México recibe valor agregado en territorio nacional antes de exportarse, un proceso legal, no una simple etiqueta cambiada para evadir impuestos. Hay mercancía que llega, tiene aquí un valor agregado y después se exporta dentro de la ley, explicó. Y aquí viene la jugada maestra, el movimiento que nadie esperaba de este enfrentamiento. Tercer movimiento. En lugar de solo defenderse, México cedió terreno donde le convenció ceder. Sheinbaum ayudó que Estados Unidos pida reglas de origen más estrictas para que más productos se fabriquen realmente en México y en Estados Unidos. Y les hemos dicho que estamos de acuerdo, afirmó, pero pidiendo tiempo para que la industria pueda adaptarse. Piensa en lo que esto significa geopolíticamente. Sheinbaum no cerró la puerta a la negociación, pero tampoco aceptó la narrativa de que México hace trampa. Convirtió una acusación hostil en una mesa de diálogo técnico, sin ceder su dignidad ni la del país. Y esto tiene un giro adicional que pocos están conectando. México ya había elevado, desde diciembre de 2025, los aranceles a mercancías provenientes de países sin tratado de libre comercio con México, una medida aprobada por el propio Congreso mexicano a propuesta del gobierno. Es decir, antes de que Washington lanzara esta acusación, México ya estaba tomando propias medidas frente al mismo problema. Eso convierte al Congreso mexicano, sin buscarlo, en un aliado inesperado de la narrativa de Sheinbaum. La prueba de que México no ha estado de brazos cruzados, sino actuando por decisión propia, no por presión externa. Y ese detalle, pequeño en apariencia, desmonta buena parte del argumento de que México necesitaba que Washington lo señalara para actuar. Piénsalo así. Washington llegó con un número gigante, como quien grita fuerte para asustar sin mostrar las cartas completas. México no gritó de vuelta. Puso su propio expediente sobre la mesa, mostró lo que ya había hecho y se comprometió a negociar solo en sus propios términos. Esa diferencia entre la amenaza y la evidencia es exactamente lo que está definiendo esta nueva etapa de la relación comercial entre los dos países. Y las consecuencias de esta ronda ya se sienten en varios frentes. En lo comercial, la revisión de las reglas de origen del TEMEC, que empieza a tomar forma en esta discusión, definirá en los próximos meses cómo se fabrican y comercializan millas de productos entre los 3 países del tratado. En lo político, cada vez que Washington lanza una acusación de este tipo sin pruebas contundentes y México responde con datos, se refuerza la imagen de un gobierno mexicano que negocia desde la firmeza, no desde el miedo. Y esto es lo que realmente debería importarte, porque no es solamente un tema de cifras lejanas en Washington. Si las reglas de origen del TEMEC cambian, eso afecta directamente el precio de autos, electrónicos y cientos de productos que se fabrican en México y que llegan a tu mesa, a tu bolsillo, a tu trabajo si trabajas en una industria exportadora. Washington lanzó una cifra que suena enorme, pero su propio informe no logró convertir esa cifra en pruebas sólidas contra México. Y ese vacío es exactamente lo que Sheinbaum aprovechó para negociar sin ceder terreno. Durante años, una acusación de este tamaño desde Washington hubiera bastado para desatar pánico en los mercados, disculpas apresuradas desde el Palacio Nacional y concesiones automáticas con tal de apagar el incendio antes de que creciera. Esta vez, nada de eso ocurrió. México respondió con cifras propias, con procesos legales documentados y con la disposición a negociar únicamente en los términos que le convienen al país, sin levantar la voz, sin pedir disculpas por algo que nunca sucedió, sin ceder un solo gramo de soberanía comercial, y ahí está lo verdaderamente histórico de este momento. Un gobierno mexicano que, frente a la economía más poderosa del planeta, decidió plantarse con evidencia en lugar de miedo, que prefirió mostrar sus propios expedientes antes de salir corriendo a justificarse, que entendió que negociar no es lo mismo que arrodillarse. Washington llegó con una cifra que suena a catástrofe, pensada para intimidar antes de convencer.
y se topó con una presidenta que leyó el informe completo, encontró la grieta y construyó su respuesta exactamente ahí. Esa es la verdadera jugada maestra, no la que se ve, sino la que se ejecuta con calma mientras el otro lado todavía está gritando. Y esto deja una pregunta flotando en el aire, una que ni siquiera Washington puede responder todavía. ¿Qué va a pasar cuando le pidan por fin las pruebas que hasta ahora no han mostrado? Si tú también crees que México debe negociar siempre desde la firmeza y nunca desde el miedo, suscríbete al canal y dale like para no perderte la siguiente jugada de esta historia que sigue escribiéndose. Dale like si piensas que esta forma de respuesta debería marcar el estándar de cómo México enfrenta cualquier señalamiento desde el extranjero, venga de donde venga. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Estados Unidos finalmente va a presentar pruebas concretas contra México? ¿O esta acusación terminará siendo solo una cifra gigante que nunca nadie logró comprobar? Esta historia, como tantas otras en esta relación bilateral, apenas está comenzando.